El primer tema es la vocación y misión de los fieles laicos y la espiritualidad laical. En cuanto a metodología, les recomiendo, primero, trabajar el texto que se les ha enviado, porque este texto tiene varias citas de documentos eclesiales que se han publicado desde 1946 hasta la fecha. Esto nos da un contexto teológico, eclesial, que es importante para poder reflexionar y responder las preguntas que se les envía junto con este texto. En cuanto a las respuestas, es importante que ustedes las hagan, las trabajen esta semana que les queda y lo puedan hacer de manera individual, personal, no grupal, no en pareja, sino que individual. ¿Por qué? Porque es una formación que la Iglesia nos está dando a nosotros como laicos, laicos que van a asumir de nuevo un compromiso muy, muy importante. Entonces, es importante reflexionar y responder de manera individual. Ahora, lo pueden hacer los que tengan los medios tecnológicos, digitarlo en la computadora y enviarlo a un correo que se les va a indicar luego. O hacerlo de manera muy escolar, pero también muy importante, que es responder en hojas con su letra y luego poner, por supuesto, su nombre, la fecha, doblarlo, ponerlo en un sobre cerrado y entregárselo al sacerdote que ustedes puedan ver personalmente. Entonces, o enviado a un correo que se les va a indicar o entregado personalmente en hojas y con una fecha, nombre y fecha, al sacerdote que ustedes encuentren después de la misa. Este video va a enfocar entonces una segunda parte con la misma temática, vocación y misión de los fieles laicos. Y para iniciar, como siempre lo hacemos, quiero invocar la presencia del Espíritu Santo. Es muy importante que nos acostumbremos antes de cualquier formación a orar. A orar cada uno tendrá su manera de hacerlo, pero en esta ocasión quiero invocar al Espíritu Santo de esta manera. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno del Padre, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Muy bien, entonces ahora sí podemos iniciar con una pequeña introducción. ¿Qué quiere decir vocación? Porque estamos hablando de vocación y misión. Los dos términos son muy importantes y van a salir en esta formación constantemente. Vocación viene del latín vocare. Vocare es llamar, llamado, vocación. Entonces, es muy importante saber que hemos sido llamados, como fueron los 12 discípulos o apóstoles de Jesús. Ellos fueron llamados. Y estamos aquí en esta formación y en este ministerio que se va a renovar porque se nos ha hecho un llamado. Pero es importante no solo saber que fuimos llamados, sino también conocer el para qué es ese llamado. Entonces, cuando hablamos de para qué, es un destino, una meta, una misión. ¿A qué vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? De eso vamos a hablar hoy. Evoquemos primero
el documento de Aparecida. Todos tal vez sabemos o recordamos que en el 2007 los obispos de toda América, de Latinoamérica y el Caribe se reunieron en Brasil. Fue la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y se publica un documento con las conclusiones. Eso es lo que conocemos como Aparecida. Aparecida además es el nombre de una de las advocaciones de la Virgen María en Brasil. En ese documento se dice que la Iglesia, al ser llamada a evangelizar, ha de descubrir una ley profunda de la realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es, en definitiva, la misión. Aquí cierro comillas y pasamos a una reflexión. Entonces, esto me hace recordar y nos hace recordar la comparación entre nuestra vida y lo que ocurre con el grano de trigo que cae en tierra. Dice Juan capítulo 12, 23 a 24, ahí lo pueden ver en sus Biblias, que el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da fruto. Qué importante es esto, hermanos, porque el grano de trigo somos nosotros. Si no caemos en la tierra y morimos a nosotros mismos, como nos dice Jesús también en su evangelio, quedamos solos. Y esa no es la misión. La misión es dar fruto y morir a nosotros, a nuestro aislamiento, a nuestro individualismo, a nuestra, como dicen los obispos, autorreferencialidad, porque nuestra sociedad está muy inclinada al individualismo, al decir a su zona de confort, como dicen los psicólogos, a decir, bueno, yo estoy bien, mi familia está bien, todos los demás me son indiferentes. No, como misioneros, como discípulos y misioneros, hemos de dar fruto. Y ese llamado a la misión de evangelizar nos permite entonces primero recordar ese primer amor, el primer amor, es decir, el encuentro personal con Jesucristo. Muy importante. Además, su amor infinito, su presencia en nuestra vida, debe producirnos gozo, alegría en nuestro corazón, pero un gozo no de fiesta, no de alegría que se esfuma, no. Esa alegría, ese gozo, esa paz interior tiene que venir de nuestro encuentro personal con Jesús. Como personas que han ejercido el ministerio y quieren renovarlo, no, no tengo que decirles a ustedes lo que se siente, lo que se vive estando con Jesús en ese encuentro personal. No se los tengo que decir porque es individual, pero además de ese amor que es infinito, es importante que tengamos siempre la presencia de Jesús en nuestra vida. Y la presencia de Él tiene que producirnos ese gozo, pero un gozo auténtico. Ahora bien, no nos podemos quedar indiferentes. Y tenemos que también tener gratitud. ¿Gratitud por qué? Porque Jesús nos ha tomado en cuenta, porque nos brinda su amistad, porque nos ha elegido. Recordemos esa estampa tan linda que me encanta a mí, cuando Jesús toca la puerta. Si tú le abres, y esa puerta es la puerta de tu corazón, si tú le abres, Él va a cenar contigo, va a disfrutar y dialogar contigo. Entonces quiere decir que Él nos está brindando su amistad, como lo hizo con los discípulos de Maús. Y por esa presencia real en nuestra vida, todo lo que hemos dicho hasta ahora, y ustedes han leído y hemos citado los documentos y las citas bíblicas, por todo eso, demos gracias a Dios. Es importante tener ese sentimiento de gratitud como respuesta al llamado. Será entonces esa gratitud un rasgo de todo bautizado. Lo que pasa es que hay bautizados, personas que conocemos, hasta en nuestra familia tal vez, que no son hijos agradecidos de Dios. Entonces, pero nosotros como asumiendo un compromiso laical, siempre tenemos que tener esa actitud de gratitud, es una respuesta al llamado también.
Todo laico comprometido con una misión también ha de sentir no solo esa paz interior y ese gozo de tener la presencia de Jesús, sino darle gracias constantemente, en toda oración, darle gracias. Entonces, esta sería nuestra respuesta al llamado, a la vocación. Primero, asumir el hecho de que vamos a dar fruto, de que no estamos solos, somos parte de una comunidad y vamos a dar fruto en esa comunidad eclesial. Luego, asumir la misión con una alegría profunda, no ser indiferentes a ese llamado, renovar nuestro encuentro personal con Jesús y siempre darle gracias. Muy bien. Entonces, ya sabemos que estamos en el camino del servicio. ¿Cómo vamos a realizar ese servicio? ¿Qué actitud vamos a tener en el servicio? Muy importante saber, citemos aquí a San Ignacio de Loyola. Uno de los lemas de San Ignacio es en todo amar y servir, en todo lo que tú hagas, en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en tus relaciones, en todas tus actividades y sobre todo en un ministerio como este, en todo amar y servir. Se trata de un servicio voluntario. Nadie te ha obligado a realizar esta formación. Nadie te está obligando a asumir ese compromiso. Nadie te está obligando a ser enviado. Todo es voluntario. Y libre, por supuesto. Somos libres en el servicio. Servir al Señor entonces con una mente dispuesta, con una disposición total a la voluntad de Dios. Y con la seguridad de que es Dios quien actúa tanto en nuestra vida como en nuestro ministerio, en nuestro apostolado. Es Él. Lo llevamos a Él en el Santísimo Sacramento, lo llevamos a Él. Pero también Él es el que va a actuar, el que va a utilizar nuestra voz, nuestras manos, nuestros ojos, nuestro cuerpo, para, para dar consuelo, para abrazar al hermano, para darle una palabra de ánimo a los que no lo tienen. Entonces, en todas nuestras actividades, hasta en nuestra familia, por supuesto, en todo amar y servir. Muy importante también otra actitud que hemos de tener en todo servicio es la humildad. Humildad, recordemos que viene de la palabra latina humus, que quiere decir tierra. Entonces, el humilde se abaja, el humilde se anonada, digamos, se anula a sí mismo en su egoísmo y se ofrece voluntariamente a la voluntad de Dios. Entonces, humildad en el servicio. ¿Por qué humildes? Porque vamos a pedir la gracia de Dios. Siempre saber que la gracia es gratuita, digámoslo así, por eso se llama gracia. Lo recibimos en nuestro corazón y eso nos da ánimo, nos da gozo y nos da paz interior. Hablando de estos temas de cómo servir, qué actitud tener y qué hacer antes del servicio también, se habla mucho en la espiritualidad ignaciana de discernimiento. Hablemos un ratito del discernimiento. El Papa Francisco, en muchas conferencias que él ha dado, en el Angelus, en las catequesis del Papa, y también en sus escritos, Papa Francisco, en la exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad, que se llama Gaudete et Exsultate, en el numeral 169, habla del discernimiento. Lo voy a citar, dice, comillas, el discernimiento no solo es necesario en momentos extraordinarios o cuando hay que resolver problemas graves o cuando hay que tomar una decisión crucial. El discernimiento es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Todo esto lo encuentran en el número 169 de esa exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad. Sigue diciendo el Papa sobre el discernimiento, que el discernimiento nos lleva a reconocer los medios concretos que el Señor predispone en su misterioso plan de amor.
para que no nos quedemos solo en las buenas intenciones. Recordemos que Dios nos ha llamado, nos ha elegido, no porque somos buenos y santos, sino porque Él es bueno. Eso lo hemos escuchado mucho, pero hagámoslo vida, ¿verdad? No solo tenemos que tener buenas intenciones como cristianos bautizados, sino también saber que el plan de Dios es un plan de amor y que es misterioso y que muchas veces tenemos que enfrentar situaciones que no nos gustaría enfrentar, que no nos gustan, errores nuestros. El pecado viene de ahí, ¿verdad? De nuestras actitudes o nuestros errores, pero siempre saber que contamos con la gracia y ese discernimiento, dice el Papa, es un instrumento de lucha. Qué bonito eso, ¿verdad? Un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Es una lucha lo que estamos llevando a cabo, claro que sí. Es una batalla constante en nuestro interior y con los demás, en nuestra sociedad. Pero contamos con la gracia y eso nos tiene que dar mucha paz interior. Ahora, como ministros extraordinarios de la comunión, quieren ustedes renovar su compromiso para servir, para seguir sirviendo. Por eso están aquí recibiendo la formación, pero en realidad no es casualidad que estén aquí y que estén en un servicio, no sé, desde hace 10 años, 20 años, un año en la parroquia, sino que, y no están aquí, perdón, no están aquí no solo por cumplir, ni siquiera porque ustedes levantaron la mano en una reunión y dijeron, sí, yo quiero. No, no es que querramos nosotros, es Él el que ha tomado la primera iniciativa. O sea, la iniciativa es de Dios. Es Él quien nos amó primero. Esto lo encontramos en palabras de San Juan. Lo pueden ver en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 19. Dios quiere que sepamos que Él está con nosotros y que su espíritu es el que nos impulsa a la misión. Constantemente Él nos habla, permanezcan en mí, por ejemplo, la vid verdadera, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mí, ustedes van a poder desarrollarse, crecer y dar fruto. Tengamos entonces esa firme convicción en el corazón de que así es. Aquí vale la pena también, vamos a citar otra exhortación apostólica del Papa Francisco, publicada, fue su primera exhortación apostólica, que por cierto causó mucho revuelo, mucha alegría también, porque habla sobre la alegría del Evangelio, pero es una exhortación apostólica, si ustedes la leen, ojalá la puedan leer toda, en un lenguaje muy cotidiano, muy para nosotros los laicos y también para los religiosos, pero es una exhortación que nos habla sobre esa alegría que deben hacer de evangelizar. Dice el numeral 266 de esa exhortación, abro comillas, no se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia, muy importante esto, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él, dice el Papa, se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle sentido a todo. Por eso evangelizamos. Cierro comillas. Entonces, aquí hay esa idea clave, se nos está diciendo que es la convicción y la seguridad de que es con Jesús
que todo es posible, ¿verdad? Hay un dicho así muy bonito, con Jesús todo es posible, porque viene del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Las palabras que el ángel le dice a María. Nada es imposible para Dios. Entonces, por eso evangelizamos, porque estamos convencidos de que con Jesús todo vale la pena. El sentido de nuestra vida viene de ese encuentro personal y esa presencia real de Jesucristo en nuestra vida. Muchos de ustedes tendrán testimonios importantísimos que ustedes mismos pueden reflejar en las respuestas de las preguntas de esta formación o pueden compartir con sus compañeros también en el ministerio, dando, bueno, confirmando estas palabras que tenemos en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Ahora hablemos más específicamente sobre el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión. Es decir, perfil. Cuando se nos dice el perfil de lo que la Iglesia espera de un ministerio, de un laico comprometido en cualquier pastoral que sea, perfil quiere decir, bueno, es un ideal, por supuesto, es una lista de características y de actitudes que tenemos que tener siempre en cuenta, en la mente, en nuestro corazón. O sea, el para qué, cómo, es el cómo más que todo, ¿verdad? Y qué es lo que se espera de nosotros. Toda institución, toda organización y grupo social tiene un perfil o ha de tener un perfil, porque si no, están desorientados, ¿verdad? Y la Iglesia nos pide lo siguiente, como ministros extraordinarios de la comunión. Una de las características, bueno, les voy a dar así una lista de características y no se asusten. Tal vez ustedes pensarán, uy, yo no soy así, yo no estoy rindiendo eso, mejor me hago para atrás. No, no se trata de eso. No se trata de desanimarnos, sino más bien de poner nuestros ojos ante este perfil y decir, bueno, quiero, deseo cumplir con este perfil. Señor, ayúdame. Una de las características es una profunda espiritualidad. Hay que meditar mucho sobre las palabras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una profunda espiritualidad? ¿Quiere decir solo rezar? ¿O es orar, meditar, dialogar con Jesús? Otra característica es la madurez en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ya a estas alturas de un compromiso tan importante como este ministerio, quiere decir que nuestra fe ya está bastante madura, pero no hay que atenernos a eso, sino siempre tratar de alimentar esa fe, ¿verdad? Madurez en la fe es un rasgo muy importante. Otro es que tomemos la comunión frecuentemente, eso cae de su peso, ¿verdad? Y que nos confesemos con frecuencia también. Pero otra característica importante es el celo apostólico. Quiere decir, como San Pablo decía, ¿verdad? Es que yo estoy dispuesto a morir por el Señor en el apostolado. Imagínense a ese nivel, ¿verdad? Un celo apostólico es como el soldado que toma las armas y está dispuesto a luchar a como dé lugar y hasta la muerte, ¿verdad? Con todos los obstáculos que puedan presentarse. Ese es un celo apostólico. Además, en el servicio, tener un amor, una caridad, un deseo de tener más caridad con el prójimo, sobre todo con las personas que vamos a encontrar en las visitas a las casas, a los enfermos. Siempre tener caridad con todos. Y tener, por supuesto, una persona con buenas costumbres. Y por último, una persona que esté en constante formación. Muy importante la formación, no solo esta formación que se les está dando para renovar el ministerio, sino también una formación personal. Es importante estar leyendo los documentos de la iglesia, escuchando las charlas o las conferencias y las catequesis del Papa o de los obispos de la conferencia episcopal. Muy importante también estar al día, al tanto. Por un lado, la doctrina eclesial. Por otro lado, con lo que está pasando en el mundo actual. Si no estamos conectados con todo eso, no podemos ir a la batalla, que es a lo que estamos dispuestos, ¿verdad? Por otro lado, en el perfil del actuar, ¿cómo tenemos que actuar como ministros, como laicos comprometidos? Ser solícitos quiere decir ser diligentes,
ser muy atentos en nuestra actividad. No andar dispersos, uy, tengo que apurarme porque tengo algo pendiente en mi casa, ¿no? Es decir, ser solícitos es una entrega sincera, total al ministerio, ¿verdad? Ser generosos en el servir. Y tener, por supuesto, un testimonio de vida y de fe, lo que llamamos una coherencia de fe y vida. Eso es vivir una vida cristiana. Por un lado, conocer a Jesús, tenerlo siempre en el corazón, pero también seguirlo y ser otros Cristos. Qué difícil, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que podemos y hemos de hacer, ser otros Cristos en la vida. Ser, por supuesto, dignos de este ministerio, con todo lo que esto implica. Cultivar la devoción a las Sagradas Escrituras, no solo la liturgia de la palabra que ustedes van a desarrollar, presidir y desarrollar en las casas con los enfermitos y sus cuidadores, sino también una devoción, una meditación diaria de las Sagradas Escrituras. Ojalá con el Evangelio del día, pero también proponerse leer la Biblia diariamente. De eso vamos a hablar en el cuarto tema, en el tercer tema, perdón, de la lectura orante de las Sagradas Escrituras. Y por último, en el actuar, se nos pide enseñar y mostrar respeto al Santísimo Sacramento. Es decir, ustedes lo saben, tal vez muchas personas no están en este camino y no entienden el por qué nosotros vamos silenciosos, vamos meditando, vamos cuidando la presencia en el Santísimo Sacramento que va con nosotros o que estamos, digamos, en el copón, ¿verdad? Cuando hacemos la reserva o cuando lo retiramos del sagrario, es decir, un respeto. Y las personas aprenden a respetar el Santísimo Sacramento viéndonos a nosotros. Por eso hay que enseñarles nuestra actitud. Muy bien, esto es un perfil muy alto, dirían ustedes. Bueno, es importante conocerlo. Es importante saber qué espera la iglesia de nosotros. Y si nosotros estamos llenando ese perfil. Vamos a hacer una conclusión. Ya hemos recibido el primer tema de la formación y no tengo más palabras que las palabras de San Pablo a los colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 17. ¿Qué es lo que nos dice? Son palabras que pesan bastante y que hemos de meditar. Dice Colosenses 3:17. Todo lo que hagan y digan, háganlo invocando al Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Amén. Con esto me despido. Gracias por haber tenido la paciencia de recibir esta formación y así concluimos.